el tema que hemos estado analizando dentro de nuestro programa de curso. Únicamente previo a iniciar vamos a tener una información extraordinaria, por decirlo de alguna manera. Como ustedes saben, ya la otra semana hay algunas retrasadas. En este caso, pues yo voy a estar pasando retrasada de sociología para quienes estuvieron conmigo en la sección M y N del semestre pasado. Entonces, por favor, han habido inquietudes, tienen dudas que vienen en la retrasada, en ambas secciones, pues se está manejando el contenido de todo el curso, es decir, que todo lo que se analizó en el semestre pasado en teoría del proceso, pues viene en la evaluación de retrasada. Entonces, por favor, para que puedan tomar nota, si hay alguien que se está metiendo a mi sección a examinar, pues puede verificar con alguno de sus compañeros el contenido. Pedirles, por favor, si tienen compañeros, amigos que están asignados conmigo, pues puedan hacerle esa acotación. De igual forma lo vamos a informar en el grupo que se utilizó el semestre pasado. Entonces, ahora sí vamos a iniciar con la presentación. Unos minutos, por favor, y cuando ya vean la presentación, tal vez, por favor, me hacen la señal en la caja de comentarios o con las reacciones que nos permite utilizar la plataforma. Entonces, ahorita vamos a cargar la presentación. En este momento ya debería visualizarse. Muy bien. Gracias, Alfonso, y los demás compañeros también. Gracias. Muy bien. En este momento, pues ya dejamos de darle acceso a los compañeros. Dimos casi 15 minutos, entonces es un tiempo considerable. Vamos a iniciar. En la sesión pasada, ustedes recordarán que terminamos de analizar el método empírico y el método analítico dentro del marco del estudio de la sociología como ciencia. En este momento, entonces, vamos a empezar a hablar acerca de una herramienta importante dentro del método empírico. Lo vimos a muy grosso modo en la sesión pasada, y es la observación. En la observación, pues como ya lo analizamos en nuestra sesión del día miércoles, pues es una herramienta del método empírico, se considera también un método científico que hace de alguna manera posible poder investigar un fenómeno desde una forma mucho más directa. Y es que, fíjense ustedes que lamentablemente muchas personas consideran que la observación es poco profesional, que si bien la observación pues no tiene tanto formalismo para que se realice como algunos otros métodos, como lo es la experimentación y otros, la observación tiene un método de aplicación muy sencillo, muy tradicional, pero muy efectivo, porque nos permite conocer de primera mano lo que en la práctica está sucediendo. Y es que no es lo mismo observar noticias, no es lo mismo leer la prensa y enterarse de un movimiento social que involucrarse ya físicamente de cerca con ese hecho o con ese grupo social. ¿Por qué hablo yo de esto? Bueno, porque de alguna manera la observación ha ido adquiriendo modalidades diferentes, y en ese sentido tenemos, por ejemplo, la modalidad de observación simple, tenemos la sistemática, tenemos la participativa, la no participante, tenemos la observación abierta y también la encubierta. Entonces, vean cómo la observación, si bien es el hecho como tal de ver y analizar un determinado comportamiento o grupo social, tiene distintas modalidades en su ejercicio como un método empírico, ¿verdad? Y vamos a ir analizando cada una de ellas porque yo se los comentaba a los compañeros de la otra sección que acabamos de finalizar, y con ellos
hablábamos acerca de la importancia de entender que la observación pues va a ir variando, así como las situaciones en los grupos sociales varían. Por eso es importante entender y comprender en qué formas, qué modalidades puede darse la observación, porque en algún momento vamos a hacer uso de estas herramientas dependiendo de la circunstancia que estudiemos. No podemos tener un catálogo de circunstancias y decir, bueno, son 30,000 circunstancias y de ahí no pasan, no. Este mundo y en sí el ser humano es tan evolutivo que cada día nos sorprende más, ¿verdad? Si alguien hace 20, 30 años le hubiera dicho a nuestros padres, mire, en 30 años su hijo va a poder hablar con una inteligencia artificial, va a poder crear música con la voz suya sin que usted cante, ellos no lo hubieran creído, ¿verdad? Pero el ser humano es así, busca ese avance evolutivo y en ese proceso de evolución, pues nos va dando sorpresas. Y es al ser humano al que le toca buscar las herramientas que tenga en ese momento para estudiar el fenómeno, para estudiar ese cambio social, pero también para regularlo y para poder preservar el orden en ese grupo social. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno para que todos, por favor, podamos llevar el análisis. Siempre les digo, por favor, tomen nota, tomen fotografía de la presentación para que puedan tener la información a la mano. Entonces vamos con la primera modalidad de observación, que es la observación de tipo simple. Entonces aquí vamos a apoyarnos en la compañera Rosa Raquel Pou Cedillo. Y nos puede apoyar, Rosa, por favor, con la lectura de esa primera modalidad de la observación. Muy buena noche, licenciada, con gusto. Gracias. Dice, métodos empíricos, observación simple. Se realiza con cierta espontaneidad por una persona de calidad para la misma y esta debe ejecutarse de forma consciente y desprejuiciada. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces vemos que la observación simple, como lo dice nuestra definición, pues se realiza de forma espontánea. Y bueno, ustedes quizás se pusieron a leer, ¿ya vio? Yo creo que alguien tiene encendido su micrófono, no sé quién. Muy bien. Entonces, hablábamos acerca de la observación simple, y es que cuando hablamos acerca de este tipo de observación, pues vamos a hacer referencia a aquella que surge de manera espontánea. Surge en el momento, no está planificada, pero es muy apegada a la realidad social. Fíjense que los movimientos sociales a veces se van formando sin que nos demos cuenta. Ni siquiera las personas que forman parte de esos movimientos saben que están generando un cambio. Pero es en el punto en el cual ellos han llegado a alcanzar la evolución que han buscado, en el cual se dan cuenta que hicieron un cambio muy radical y en el cual perciben de alguna forma cómo la sociedad los toma, ¿verdad? O cómo ellos han incidido en la sociedad. ¿Por qué les hablo yo de esto? Bueno, porque la observación simple no se planifica, simplemente surge como una situación emergente, es decir, hay una emergencia de un problema social, bueno, vamos a hacer esa observación, ¿verdad? Sin mayor planificación. Y hay otra característica importante de este tipo de observación y es que esta se realiza por una persona calificada y adecuada para poder realizarla. Entonces, también lo comentábamos en la sección pasada. La importancia de la observación simple es que no solo usted va a enviar a alguien, no va a enviar a su mejor amiga, a su mejor amigo, a su primo, no los va a enviar a hacer un trabajo de observación porque quizá no tienen la expertise, ¿verdad? Usted tiene que buscar en el estudio sociológico a personas que académicamente estén preparadas para hacerlo, porque recuerden que la observación no solo es ver físicamente algo, ¿verdad? Una imagen que se nos proyecta, sino también ir más allá, hacer introspección,
darle lectura a los comportamientos, a los gestos de las personas, a cualquier actuación que ellos tengan en conjunto o en separado. Entonces debe ir alguien que lleve una capacidad de análisis muy rápida y muy flexible. Pero vean, otro tema importante, si la persona está calificada, si académicamente es adecuada para hacer este proceso, bueno, la observación simple se debe realizar de forma consciente y desprejuiciada. Dos características importantes de quien realiza la observación. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque hablamos de que la persona debe estar consciente y muchas personas piensan que solo es estar vivo. Y fíjense que no, porque yo lo platicaba hace un momento con sus demás compañeros, que cuando vamos a hacer un estudio sociológico, casi siempre, casi en su mayoría, este tipo de estudios se realizan dirigidos a grupos sociales que por alguna situación llaman la atención de la persona que los estudia, pero también de la sociedad. Y normalmente son movimientos nuevos, pueden ser manifestaciones, pueden ser protestas, pueden ser cambios económicos, de preferencia en ciertos intereses. Es decir, no siempre vamos a observar grupos de personas que sean civiles como nosotros. Yo considero en algún punto que este tipo de estudios también pues tienen una gran relevancia para lo que hoy nosotros conocemos como grupos criminales, ¿verdad? Estos grupos precisamente surgen y se forman sin que nosotros nos demos cuenta a diario en nuestro país, a diario en nuestra sociedad, y necesariamente no solo dan un cambio en la sociedad, sino que reflejan un cambio en lo que nosotros conocemos como país. Y si a usted le dicen, mire, se amotinaron presos en un lugar, se escaparon y ahora formaron una secta en un lugar y tiene que ir a hacer ese trabajo de observación, naturalmente el profesional que va a hacerlo, que normalmente son sociólogos y algún otro tipo de personas, pues son personas que lo hacen estando conscientes de que van a ir a analizar un grupo de personas con un perfil criminal y no van a esperar que los saluden de buenos días, no van a esperar que se tomen un café con ellos, ¿no? Lamentablemente vamos a ir a ver incluso comportamientos soeces o situaciones que están fuera del rango en el cual nosotros consideramos que existe cierta, pues cierto perfil moral poco alto, ¿verdad? Entonces, la persona que va también debe realizar este análisis de forma consciente, debidamente enterada de las características o del tipo de grupo al que va a visitar, pero también de una forma desprejuiciada. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, despojarnos de los prejuicios. Como seres humanos estamos abiertos y estamos sujetos a prejuzgar a alguien, a establecer juicios sobre alguien o sobre algo. Y en ese orden de ideas, pues esta definición nos orienta a que ese ejercicio de prejuzgar que como seres humanos tenemos, que es algo inherente a nosotros en nuestra búsqueda de evolución, pues debemos dejarlo de lado y situarnos de una manera objetiva en el comportamiento de estas personas. Y vuelvo al ejemplo de hace un rato, ¿verdad? Si voy a estudiar un grupo de personas con un perfil criminal, pues tampoco puedo llegar, tratarlos mal, tirarles un gas lacrimógeno encima, agredirlos, solo porque sus tatuajes me dicen a mí que tienen que pagar por sus crímenes. Serenos, sin ese filtro no ser humano. Esa es la importancia, que la persona que realice este tipo de observación sea una persona muy, pero muy adecuada en su perfil profesional. Alguien me dice, Alfonso, que se está cortando. Yo acá estoy revisando mi nivel de internet, lo tengo bien. No sé si alguien más tiene ese problema. Ahí en los comentarios me puede poner. Muy bien.
Bueno, varios aquí me han comentado que me escuchan muy bien. Quizá es su internet, compañero, tal vez verifique. Yo acabo de revisar y tengo al tope mi internet. Estoy bien hoy. Muy bien. Vamos a continuar entonces. En ese sentido, vamos con la siguiente modalidad de observación, que es la observación sistemática. Y aquí vamos a ver quién nos puede apoyar con la lectura. Yo le apoyo, Lita. Adelante, Alfonso, está bien, por favor. Observación sistemática requiere de un control adecuado que garantice la mayor objetividad, realizándose la observación de forma reiterada y por diferentes observadores, inclusive para garantizar la uniformidad de los resultados de este. Muy bien, gracias, Alfonso. Muy bien. Pues nos dice entonces que requiere de un control adecuado que garantice la mayor objetividad. Recuerden ustedes que cuando hablamos de objetividad, hablamos de un punto de equilibrio para poder razonar y para poder filtrar la información. Entonces, ¿qué necesitamos? Que este tipo de observación nos ayude precisamente a tener un criterio muy estable sobre lo que estemos estudiando. A veces sucede que en algún punto se va a estudiar comunidades del interior del país, comunidades incluso fuera de nuestro país a nivel internacional, pero pues al hacerse por una única vez, pues se pueden tener percepciones erróneas. Tal vez llegamos en un mal día a hacer ese tipo de observación y quizás no refleja el 100% de la realidad de ese grupo social. Por eso, si ustedes se dan cuenta, el nombre de esta observación es sistemática. ¿Por qué? Porque se realiza reiteradamente, es decir, no solo se hace una vez, es consecutiva. Y este tema de ser consecutiva nos ayuda a poder convivir con ese tipo de situaciones, ese tipo de observaciones en los días buenos y en los días malos y en los días regulares, ¿verdad? Y eso nos lleva a tener un criterio mejor formado sobre lo que estemos estudiando. Y más allá de esto, pues hay una parte subrayada que me parece relevante en este tipo de definiciones. Nos dice que se realiza la observación en forma reiterada y por diferentes observadores. Vean que no solo hablamos de que buscamos objetividad. Para lograrlo, primero se hace de una forma reiterada y se hace por diversas personas, porque fíjense que algunas personas con más pertinencia cultural en ese sitio, en ese lugar, van a entender mejor las reacciones de las personas. O incluso algunas personas que no pertenecen culturalmente a esa región van a percibir algunas otras como diferentes, como novedad. Entonces, por eso deben ser en forma reiterada y por diferentes personas para unificar esos criterios. Quizá lo que para mí me parece una exageración, ¿por qué se pelearon en ese grupo social? Para quien pertenece ahí me explica y me dice, mire, lo que están tocando acá es sagrado, ¿sí? Y les pongo un ejemplo. Hay muchos lugares sagrados para la comunidad indígena acá en nuestro país, pero sin ir tan lejos. Todos conocemos tal vez o hemos escuchado del centro ceremonial de Caminaljuyu, por ejemplo. Allí, pues, una persona puede ir a caminar, pero no puede, pues, llevar algún tipo de situaciones a donde hay espacios para las personas que realizan, pues, en este caso, sus ceremonias propias mayas, ¿verdad? Porque son lugares, pues, considerados como santuarios para ellos. Puede suceder que alguien llegue, haga una situación irrespetuosa, ¿verdad? Y yo diga, yo que no conozco mucho la cultura maya, pues diga, bueno, solo se le cayó el agua al niño, no fue gran cosa, pero se le cayó en un lugar santo para ellos. O alguien, por ejemplo, que no profese la religión en Cristo y diga, bueno, solo se burló de alguna caricatura donde hablaban de eso, ¿verdad? Entonces, vamos a que no siempre la percepción o el tema de comprensión no se da igual en una persona que tiene pertinencia y otra que no. Eso sí,
quien no tiene pertinencia también nos puede ayudar a asegurar un buen criterio, valga la redundancia, pues un poco más subjetivo, un poco más analítico, porque no ve con amor a ese grupo, ¿verdad? A diferencia de alguien que sí pertenece a ese grupo. Entonces, yo les ponía el ejemplo a sus compañeros y se los pongo acá a ustedes también, que en muchas ocasiones vemos grupos sociales que tienen alguna problemática en sí y que al ser estudiados, pues quizá alguien que no es del grupo dice, bueno, la problemática no era tan fuerte, la problemática tenía solución, podía, qué sé yo, subsanarse con dinero, pero alguien que forma parte de ese grupo me puede decir, no, es que eso es una ofensa, incluso el ofrecer dinero en ese grupo, ¿verdad? Y quizás si hacemos una analogía con ustedes como salón y como facultad, si yo llamo tal vez a alguno de sus compañeros del 9º, 8º semestre, que vayan al S12, a mi sección el día de la retrasada, por ejemplo, y que baje un compañero de bachillerato. Los dos llegarían a ayudarme a pasar un examen con ustedes. Es un ejemplo, ¿verdad? Y los dos personajes los van a ver a ustedes. Algunos van a salir rápido, van a contestar rápido, algunos se van a tardar un poquito más de tiempo, otros salen riéndose, otros salen enojados. Y yo les voy a pedir a sus compañeros, a los dos compañeros, al del 9º semestre de Derecho y al que viene de estudiar bachillerato, ¿verdad? A los dos les voy a pedir sus conclusiones de la observación que hicieron. Puede ser que el de bachillerato me diga, mire, licenciada, ese es su examen, sí que no se entendía, usaba términos muy jurídicos, pero no pasa nada. Si pierden, pues tal vez pagan su escuela de vacaciones y pues ya. Pero si yo hablo con el muchacho del 9º semestre o la persona del 9º semestre, me va a decir, mire, yo me recuerdo cuando yo estaba ahí y me costaba igual que a los compañeros. Puede ser que me lo diga, ¿verdad? Y mire, y ojalá no se vayan a escuela porque se van a cansar más, porque no van a descansar diciembre, porque él ya ha vivido escuela de vacaciones. Bueno, entonces aquí ustedes en un ejemplo tan coloquial se van a dar cuenta cómo dos percepciones o dos personas que tienen conocimientos distintos pueden reportar información distinta. Entonces, la observación sistemática sí es planificada, sí se hace en varias ocasiones y además de ello, para asegurar la objetividad de la información que sea filtrada, se hace por diferentes personas para tener una perspectiva más amplia del estudio de ese grupo. Vamos a la tercera modalidad de observación, que es la observación participativa. Y aquí quiero apoyarme en Melissa Letrán para que pueda ayudarnos con la lectura. Por favor, Melissa. Muy bien, Melissa no tiene micrófono. Vamos con Mayra Pineda. ¿Si nos puede apoyar, por favor, Mayra? Muy bien, otra persona que no está conectada. No, sí, gracias. Yo, Lida, está con problema el micrófono. Bueno, tenemos aquí un eco. José creo que nos quería ayudar con la lectura. Entonces, tal vez la compañera que encendió de último su micrófono nos espera para la siguiente y vamos con la persona. Sería observación participativa, ¿verdad, licenciada? Sí, por favor, adelante. Gracias, José. Observación participativa. En ella, el observador forma parte del grupo observado y participa en él durante el tiempo que dure la observación. Muchas gracias, José. Muy bien. En la observación participativa tenemos entonces que, como se dan cuenta, ya no es algo tan distante. Poco a poco nos vamos involucrando un poco más.
nos dice que en este caso la persona que la realiza pues forma parte del grupo observado y participa durante el tiempo que dure en la observación dentro de esa comunidad. Y fíjense ustedes que a veces no nos dicen, miren, vengo a observarlo, vengo a analizarlo, pero sí establecen su residencia en el lugar del grupo que van a estudiar, viven la vida que esa gente vive, usan el mismo mercado, usan los mismos servicios, tienen el mismo alcalde, tienen los mismos vecinos, pero muchas veces no nos dicen, miren, venimos a estudiarlos. Pero esta es una forma de observación en la cual, al involucrarse tan de cerca con el modo de vida de la comunidad, pues nos vamos acoplando, por un lado, a lo que conocemos como el modus vivendi, es decir, el modo de ser de cada lugar, y vamos entendiendo algunos aspectos más que propios de cada persona, propios de la cultura, lo que en la práctica se conocen como aspectos culturales, ¿verdad? Y yo les pongo un ejemplo. Si alguno de ustedes tiene la oportunidad tal vez de ir a algún municipio como Santiago Atitlán, la mayoría de municipios que están alrededor del lago de Atitlán, Santa Catarina, Palopó, la mayoría de esos municipios, incluso también si nos venimos un poco más para occidente, cerca de la capital, si vamos a la antigua Guatemala, vemos en un día normal entre semanas, si vamos a caminar, vemos a personas de cabello rubio, altas, con apariencia quizá europea, de Estados Unidos, algunos asiáticos, y los vemos ya con un morral del mercado porque vienen de hacer sus compras, algunos los vemos caminando en la terminal de buses, entonces decimos, ¿qué hace aquí esta gente, verdad? ¿Qué están haciendo? Un tema económico que es normal y es que a estas personas les sale mucho más barato trabajar, vivir en Guatemala, y muchas tienen el fenómeno que después de la pandemia pues empezaron a trabajar en línea, y eso precisamente hace que ellos ganen en dólares, reciben un depósito en dólares, pero gastan en quetzales, entonces es una buena economía para ellos, ¿verdad? Y viven en el lugar que les gusta, son personas que les gusta conocer otras culturas. Bueno, esa pequeña expedición por las culturas también puede llamarse observación participativa, porque al conocer tanto esta región, estas personas comprenden el porqué de muchas cosas. Quizá, pues yo les traigo un ejemplo muy coloquial. Ustedes recordarán, espero que lo hayan visto en redes, y si no, busquen en internet la famosa tradición de Chivarreto, que son lamentablemente pues los golpes que se dan las personas en los sábados de gloria, allá por San Francisco el Alto. Esta tradición, estas peleas que se dan a mano suelta, ¿verdad? Y porque tampoco es box, sino que es pues peleas, ¿verdad? Que tienen ciertas normas, pero muy bajas, de estándar, cero deportivo, pero se dan. Este tipo de tradición ha hecho que visualicemos que en Guatemala ya hay personas que han establecido vivienda, residencia acá en el país y en esos municipios, y que participan de esas tradiciones. Cualquier persona del exterior que nos mira parados en un ring sin ningún tipo de protección, pegándonos abajo del sol, creo que diría, estas personas están locas. Solo alguien que entiende el sentido cultural de esa tradición, pues se va a reír a la hora que mire eso, ¿verdad? Porque se supone que es de jolgorio, se supone que es una celebración. No vamos a entrar a dirimir sobre lo bueno o lo malo de esa tradición, cada quien tendrá su juicio, pero sí vamos a hablar de cómo, si ustedes buscan en redes sociales, buscan en YouTube, una persona de Estados Unidos y otras personas de México ya participan en esos torneos, y son personas que no solo vienen en esa temporada, ya tienen su modo de vida y su vida hecha aquí en el país, tanto que incluso cuando celebramos que gana la selección o algo, ahí están ellos celebrando, porque se sienten ya parte del país. Bueno, quizás estas personas no lo hacen por estudiarnos, quién sabe, es una respuesta que nadie puede respondernos más que ellos, ¿verdad?
pero conviven y coexisten con la cultura. Y si algo les sé decir, que ese tipo de personas a su país van a llegar a contar de primera mano su experiencia en la cosmovisión indígena guatemalteca. Entonces, vean que la observación participativa no necesariamente nos obliga a ser encubiertos. Podemos ser una persona extranjera o una persona que no pertenece a un lugar muy bien identificada, pero sin decirles, miren, los estoy estudiando. Simplemente digo, estoy viviendo aquí y estoy aprendiendo de ustedes y entendiendo el porqué de muchas cosas de su cultura. Lo mismo podemos ir a hacer nosotros a otro país si decidiéramos establecernos en otro lugar, ¿verdad? En otro país del mundo. Pero bueno, es una forma en la cual también muchos sociólogos y antropólogos vienen a los países, entre otras actividades, a estudiarnos, a observar. Y todo este tipo de observaciones, pues después tienen una utilidad, no solo para el derecho, sino también para la política, para el mercadeo, la economía. Miren, la información que se puede extraer de conocer un grupo social puede capitalizarse para muchos intereses. Vamos entonces con la siguiente observación, que es la observación no participante. Aquí tal vez sí nos apoya la compañera que retomó de último el micrófono. Por favor, adelante. Ok, Ligda, muy buenas tardes. Observación no participante. El investigador realiza la observación desde fuera, no forma parte del grupo investigador. Muchas gracias, muy amable. Muy bien. Entonces, la observación no participante, por lógica, entendemos que es la contraria a la que ya analizamos, pero alguno de ustedes podrá decir por qué existe participante y no participante si al final están observando. Vean, no siempre vamos a estudiar grupos de personas que estén apegadas a un estándar específico o que sepamos que son buenas personas. A veces vamos a estudiar personas, como les decía hace un momento, con indicios de un perfil criminal, con indicios de agresiones, e incluso podemos tocar estudios o realizar estudios donde se tocan temas muy sensibles ya a nivel de Estado. Entonces, la observación no participante es aquella que le permite al investigador documentarse en primer término, ¿verdad? Ahí nosotros siempre nos auxiliamos, por ejemplo, del periodismo, que es quien sí se involucra en muchas ocasiones porque está revestido de esa legalidad para hacerlo, y a través del periodismo nos documentamos nosotros para poder empezar a observar ese grupo. No solo es el periodismo, también podemos hacerlo desde un punto de vista pues más técnico, como es la estadística, la entrevista, utilizando otro tipo de herramientas. Este tipo de observación casi siempre se usa en temas muy álgidos y en los cuales debemos resguardar también la seguridad del equipo que la lleva a cabo. Vamos con la siguiente observación, que es la observación abierta. Aquí vamos a apoyarnos en algunos otros compañeros. Veo acá conectado al compañero José Alejandro. No, él ya nos ayudó, me parece. Él ya nos ayudó. Vamos con Ángel Pérez. Si nos puede apoyar, Ángel, por favor. Sí, licenciada, buenas noches. Muchas gracias, Ángel. Buenas noches. Sería la observación abierta, por favor. Ok. Observación abierta, donde los sujetos y objetos de la investigación conocen que van a ser observados. Cuando se utiliza este tipo de observación, se analiza previamente si el hecho de que los observados conozcan previamente que su conducta es observada. Esto puede afectar los resultados de la observación. Muchas gracias, Ángel, muy amable. Muy bien. Entonces, cuando hablamos acerca de la observación abierta, vamos a hablar acerca de este tipo de observación en la cual todos tienen claro el rol que juegan. Naturalmente, quien hace la observación siempre tiene claro ese tema, ¿verdad? Pero quien es observado en muchas ocasiones, y como lo poníamos de ejemplo en la observación participativa,
pues podemos ver a un extraño, un extranjero en la comunidad donde estamos, alguien que no compagina con lo que hacemos, pero bueno, lo aceptamos porque es un vecino más y él tampoco nos dice que nos está observando, pero tampoco se está ocultando. Bueno, en la observación abierta sí, allí normalmente se le hace ver a la persona, te vamos a observar, te vamos a analizar en determinado tema y bueno, es para X y Y propósito. Y esto normalmente se da en los estudios de mercado. ¿Por qué? Porque necesitamos hablar con las personas sobre un producto. Usted puede ir tal vez caminando por la Plaza de la Constitución y se va a encontrar a algunos muchachos o muchachas y le van a decir, mire, Lita no se le escucha. No hay luz, se fue la luz. Se fue la luz, creo. Quizás los que estaban por Wi-Fi sí se van a desconectar, pero sí aquí, al menos yo estoy en zona 6 y se fue la luz. Sí, yo también estoy con luz. Todo bien. Paolo. Zona 6 sin luz. Zona 18 sin luz. Bueno, a dormir con mucho. Somos la zona sin luz. Elina. Lo bueno es que acabó de saludar. Se fue la luz en todo el mar. también Celina. se fue la luz con ustedes. Aquí Aquí hay apagoncito sin luz. Ah, bueno. Eso, ¿no? Van a intentar servicio, les voy a decir, ¿no? Aquí en Hasta Dubái. aquí mi reporte, Joaquín. De verdad Vale. se fue a todos lados ustedes. No, Yo estoy no, listo. aquí está. Yo aquí sí No, tengo no, no, luz. yo estoy en San Miguel Petapa y no está bien la luz. Nosotros en Villanueva, Pero eso no hay luz. Yo estoy yo en estoy en zona 6 y sí tengo luz. Sí, ¿verdad? Yo Sí, también. sí. Yo también tengo. tengo luz. Yo tengo luz porque no dejo que nadie apague mi río. Muy bien, Yo muy también. bien. Las cortaron por no pagar. Paolo. Vamos a ver, todavía hay 120 conectados, entonces vamos a seguir. Esperemos que no sean muchos los que estén sin luz. También se fue la luz. Aquí también se fue la luz. Muy bien. Vamos a. Es que con- Ya nos falta poco. Para terminar. De acuerdo, Lita. Gracias. Solo permítanme que les quiero compartir. Sí, Andrés también me dice que no tiene mucha señal. Vamos a terminar solo con esta para no dejarla inconclusa y el resto pues seguimos la otra semana. Muy bien, entonces en la observación abierta que ya todos pues le dieron lectura, pues se da ese previo aviso para ser observado. Y como bien lo dice y hace la advertencia a esta definición, pues sí, debemos primero evaluar la incidencia que pueda tener este aviso en el comportamiento de las personas, porque no siempre las personas van a ser, por decirlo de alguna forma, personas colaborativas con la información. Por el contrario, pueden decir, bueno, si quiere información, que me busque más tiempo, y entonces se nos puede complicar, pero todo depende del tipo de estudio que vayamos a hacer. Como les digo, este tipo de observación casi siempre se hace o en temas médicos, porque aunque no lo crean, la sociología también aporta al tema médico, porque ayuda a estudiar también comportamientos humanos que pueden tener repercusiones médicas. En ese sentido, la observación abierta tradicionalmente se utiliza en temas médicos, en temas de un impacto social, pues sin mayor nivel de interés político, casi siempre los intereses son de mercado. Y acá yo les ponía un ejemplo hace un momento a sus demás compañeros de la otra sección, en donde muchos de ustedes quizá al terminar de ver una serie, algo en YouTube,
o en las mismas redes sociales, les aparecen invitaciones a que respondan encuestas, les aparecen invitaciones si quieren ganar dinero desde casa, que se conecten a tantas sesiones al día y vas a ganar dinero solo respondiendo preguntas. Bueno, esos ya son estudios sociológicos que impactan en el mercado, porque les dicen, hoy vamos a hablar de la Coca-Cola, hoy vamos a hablar de las bebidas energéticas, ¿cuál prefieres? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, este tipo de situaciones permiten que la observación pues sea muy abierta, porque la persona va a saber que le están hablando para saber sobre un tema, pero muchas veces a través de la retribución se garantiza un poco más la veracidad de la información que den las personas, ¿verdad? Porque están recibiendo un pago, entonces las personas normalmente son más sinceras. No menoscaba el hecho de que cuando se hace inconscientemente también se logra tener información cercana, ¿verdad? Entonces nos quedamos en esta observación porque no sé cómo estén los demás compañeros de luz. Y quiero habilitar el tiempo para preguntas, por favor, este es el momento. Muy bien, si no tenemos preguntas, entonces ha sido un gusto saludarlos. Rolando, adelante. Buenas noches, Lick, gusto en saludar. Mucho gusto, Rolando. Lick, solamente rapidito, como van a hacer exámenes de recuperación, con usted vamos a recibir clases normales presenciales, ¿verdad? Todo normal. Y fíjese que quiero ver, porque yo creo que a primera hora también hay examen. Entonces, yo diría que vamos a ver las retrasadas el miércoles. Entonces, vamos a tener para el día viernes la presencial. De igual forma, yo les pediría que estén atentos al grupo de WhatsApp, porque cualquier cambio se los vamos a hacer saber. Gracias, licenciada. Vaya. ¿Podría ser algo temprano para no poder llegar a la universidad, dado el caso no recibamos su curso? Disculpe, Alejandro, ¿se cortó? Cuénteme. ¿Nos podría informar algo temprano para no poder llegar a la universidad y nos enteremos ahí que no va a dar su curso? Muy bien, comprendo. Miren, no se preocupen, esa información yo se las tendría que dar a más tardar el día miércoles por la mañana. Entonces no se preocupen. Si no escribo yo, escribe nuestro amigo auxiliar, Estuardo. Perfecto. Gracias, licenciada. Había alguien más, una dama que tenía. Yo, licenciada, buenas tardes. ¿Cómo está, Cintia? Cuénteme. Buenas tardes, licenciada. Disculpe, yo tengo una duda acerca de la observación no participante. Pues usted lo que explicaba es de que la persona no hace parte de este grupo y no está como presente, pero mi duda es, ¿esta persona cómo puede entregar una investigación de éxito si no está presente? ¿Usted cree que es posible que sea exitosa nomás porque escuchó comentarios y no vivió el momento, digamos? Fíjese que aquí hay dos temas importantes y qué bueno que hizo esa pregunta. Mire, el primer tema es que cuando desarrollé esta explicación yo les decía que la mayor herramienta en este tipo de observación son los medios de comunicación y tradicionalmente el periodismo. Pero mucho ojo, que hoy en día ese término periodismo se ha vulgarizado. Es decir, hoy es periodista alguien que agarra un teléfono y reporta. No es lo mismo reportar que hacer periodismo. Y quizás si ustedes hablan con las personas que se dedican a ello, pues lo van a entender mejor. Un periodista verifica la información. ¿Y eso qué quiere decir? Que no solo va a decir o va a reportar lo que escuchó cuando iba caminando o lo que vio en un TikTok, no. Va a hablar seriamente sobre un tema y lo va a verificar. Entonces, mucho ojo que las fuentes de información en la observación no participante no es lo que escuchamos. Son fuentes serias. Tal es el caso del periodismo. Ahora, en la realidad actual, y como le digo, se ha ido vulgarizando ese término, pues sí, les sé decir que no existe una exactitud como tal, pero también deberíamos empezar a entender que una investigación no puede calificarse como exitosa o fracaso. Fíjense que
mentalmente estamos programados así y no es culpa de ustedes. Nos han venido adoctrinando así desde que estábamos en párvulos y nos dicen o usted es exitoso o usted es fracasado. Y al final los parámetros de éxito o de fracaso son definidos por la misma sociedad. Entonces, ese tipo de paradigmas son los que a veces nos ponen ciertos límites incluso a nosotros mismos, ¿verdad? A nivel personal. Una investigación tiene lo que refleja. Claro, si es certera o no, creo que es lo más adecuado. Es distinto y dependerá mucho de los temas y las fuentes que se hayan consultado. Yo diría, no califiquemos la investigación como exitosa, califiquémosla como certera o poco certera. Ahora bien, el tipo de observación participante nos lleva a hacer una investigación en lugares donde nadie va a entrar porque hay mucho peligro y muchos otros no van a lograr hacerla porque no pueden meterse al lugar y porque no tienen la expertise profesional. Entonces, de no tener nada a tener algo de información, pues la observación no participante nos ayuda a tener algo, ¿verdad? Con el tiempo eso se va a ir comprobando, ¿verdad? Si es muy certero o no. Pero recuerden que, diga. Es que creo que no me supe explicar. Es estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice del éxito y el fracaso. Creo que mi pregunta iba más hacia el ámbito de decir, usted nos manda a investigar tal árbol. Y como yo no fui, y usted con lo que dice ahorita, cualquier persona ahorita hace un reportaje y ahorita hay muchos reportajes falsos, ¿verdad? O sea, y yo en la investigación usted nos manda y yo se la presento, no fui, yo se la presento y le digo de que el árbol tenía flores rosadas, digamos. Y es mentira porque el árbol no tenía flores, lo que tenía eran frutos, digamos. Ya no existe, o sea, fue hace una temporada la flor. Entonces, a lo que yo voy es cómo esta persona puede presentar esta investigación certera si no estuvo, o como usted ya sabe cómo está el árbol en este momento y yo le digo de que tenía flores, para usted va a decir así como que es mentira, la persona no estuvo presente en el momento, nomás le contaron. O sea, no sé si ahorita sí como medio expliqué mi punto. Le comprendo. Mire, yo creo que hay varios temas que hay que fortalecer. Fíjese, la investigación no podemos calificarla de mala o de buena. Sí, la investigación existe. Y fíjense que ustedes ahorita están en un curso muy bonito porque los saca a ustedes de los polos, porque estamos acostumbrados a que esto es bueno o es malo. Esto es grande, esto es pequeño. La investigación es descubrimiento. Fíjense ustedes que hasta muchos años después de que conocimos a la Tierra como él, muchos científicos se dieron cuenta que la Tierra no era plana, sino que era redonda. Y años, siglos después, existe un gran científico que se da cuenta que la Tierra tiene una ley llamada gravedad y que nos atrae al piso. Entonces, vean, nunca vamos a tener una investigación al 100% certera y que yo les pueda decir, miren, esto es lo máximo, esto es lo mejor, esto es bueno, esto es malo. No, la investigación existe, la investigación se entrega, pero mucho ojo, la investigación después se comprueba. Ustedes recordarán que llevaron el semestre pasado el curso de teoría de la investigación y luego llevaron métodos y técnicas de investigación. En los métodos y técnicas se dieron cuenta que hay una fase experimental de la investigación. Hay entes que se dedican específicamente a experimentar con las investigaciones. Y ahí es donde pasa lo que dice Cintia. Ahí se caen muchas investigaciones. Porque cuando hacemos un trabajo de investigación, eso no es ley, eso es una tesis, ¿verdad? Pero cuando llega el momento de experimentar con ella, ahí nos vamos a dar cuenta si sirve o no. Y claro, no es porque Cristina Velázquez vaya a hacer el experimento. Si usted va a hacer un estudio sociológico, por ejemplo, en Latinoamérica hay estudios, grandes entidades que se dedican a hacer estudios sociológicos y políticos. Ahí tiene usted a Flaxo, por ejemplo, y a otras entidades que lo hacen. Entonces, son precisamente a través de esos filtros en los cuales las respectivas investigaciones van dejando de tener
esa utilidad. Entonces, toda investigación es bienvenida, pero en la fase de experimentación es cuando en muchas ocasiones la investigación pues demuestra que no, que tiene flagelos, que no está completa. Entonces, si pasa ese caso que me dice Cintia, bueno, en esa fase eso se va a caer, pero no podemos prejuzgar antes que llegue esa fase, ¿verdad? Muy bien, me quedaría ahí. No sé si estamos bien, Cintia, y si alguien más tiene alguna duda antes de cerrar la sesión. No, Gracias, licenciada. Perfecto. Muchas gracias entonces a todos y los estoy saludando la otra semana. No olviden, retrasada se hace en el horario que dice el documento que está colgado en la página. Revísenlo, yo lo voy a postear el martes ahí en el grupo y por favor estar atentos para ver si tenemos clase o no.